Continuamos en Málaga TV y ahora vamos a hablar de literatura, de una propuesta que nos llega de la mano de una escritora amiga de esta casa, de esta cadena de PTV, Antonia María Chico. Ella es escritora gaditana, pero siempre que puede se salta aquí, pega un salto y se viene aquí a la provincia de Málaga. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa una vez más. Igualmente de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Oye, fíjate ya, la saga Belbour, desde luego ya, Ha terminado. se te ha hecho mayor, se te ha hecho ya mayor, ya estas son palabras mayores, 4 ejemplares, 4 novelas en torno a esa saga, ese personaje, a Belbour. Primero fue Belbour el druida, luego Baltín, la hija de Belbour, Alixeo, el espíritu de Belbour, y ahora Belbour, la leyenda nunca muere. Bueno, vamos a contar a nuestros espectadores, por si no te han visto en otras entrevistas anteriores, que ella durante toda su vida ha sido abogada, ya está jubilada, pero un buen día decidió pues ponerse a escribir. Primero empezó por revistas de su tema, concretamente empezaste a escribir artículos en la revista La Toga, pero luego ya diste el salto a la literatura, a la ficción, y ¿cómo comenzaste esta saga? A ver, cuéntame. Pues mira, yo estaba alternando la lectura con mi profesión de letrada. Y bueno, ya estaba un poco estresada y decidí que como ya yo leía y eso no me disminuía el estrés, pues decidí escribir. A ver si por ahí canalizaba... A ver si por ahí canalizaba algo, sí. Y canalicé a Belbour el druida. Mira. Así que... Creaste ese personaje que tantas satisfacciones te ha dado y tanto también ha entretenido, ¿no?, a tus lectores. Mucho ha entretenido, además que hay un feedback muy bueno conmigo respecto al personaje, porque está de libro de lectura en universidades y en institutos. Mira, tras varios siglos de historia y muchas generaciones, los dioses celtas despiertan a Belbour de un sueño eterno. El héroe vuelve para salvar su cultura en el siglo IV después de Cristo, de la opresión del Imperio Romano en Hispania, Galia, Irlanda y países del norte de Europa. ¿Podrá conseguirlo o desaparecerá para siempre, como otras culturas absorbidas por Roma? Bueno, ¿qué va a encontrar el lector en Belbour la leyenda nunca muere? Ya sí que es la última novela de esta saga, ¿eso ya ha cerrado por completo la historia? Yo pienso que sí. Mi familia dice que no, porque lo vengo diciendo desde que escribí el primero. Vale, y no se fían. No descartamos un quinto ejemplar. No se fían, pero bueno, este último ha sido la propia editorial la que me ha dicho que me trajera al personaje a una época más reciente, para que la juventud en general pues se identifique con él de una manera más fácil. Así que me he traído a Belbour pues fíjate, casi 1000 años después de cuando lo configuré en Belbour el druida. ¿Qué ha pasado? Pues que Belbour nunca muere porque es una leyenda, es el inconsciente colectivo que tenemos sobre la figura del héroe, y entonces nuestro héroe ha estado como dormido en un sueño eterno hasta que estaba en peligro su cultura celta aquí en Hispania, y me lo he traído aquí a Hispania para que antes de que los romanos, bueno, se mezcla ya la época anterior, justo cuando los romanos intentan romanizar España y los celtas pues se rebelan. Un momento muy bonito. En la portada, de luego, vemos a un Belbour mucho más maduro, más asentado, ¿no? Bueno, tiene también, ¿verdad?, todo ese recorrido de las novelas anteriores que has ido contando. Oye, Antonia, cuéntanos cómo configuraste, cómo creaste el personaje de Belbour, porque tú hablas de héroes, pero claro, los héroes, ¿verdad?, que con el paso del tiempo en el cine, en la literatura, los héroes han ido modificándose, ¿no?, un poco adaptándose a los tiempos. Sí. ¿Qué tipo de héroe definirías tú o considerarías tú, en qué tipo de héroe encaja Belbour? Encaja Belbour en el tipo de héroe tradicional. No hay... Aquí no hay capa, ni capa, ni cosas fantasiosas. No, es un héroe, un personaje físico, real. De carne y hueso. De carne y hueso, que además se identifica mucho con la naturaleza, propio de la filosofía de vida de la cultura celta. Bueno, lo que sí hay es mucha magia, porque los celtas tenían como lugares sagrados, lo que eran los bosques, los manantiales, los arroyos, los ríos. Entonces respetaban tanto la naturaleza, que fue lo que me atrajo de esta cultura, y empecé a estudiarla. Estuve 2 años estudiando la cultura celta hasta que ya yo concebí
una idea de lo que era esta cultura y ya empecé a escribir Belbour el druida. Pero es un druida del tipo de, como dice el científico y filósofo psiquiatra Carl Gustav Jung, que es un concepto de héroe que llevamos impreso en nuestro cerebro a lo largo de toda la historia. Un referente en el cual mirarnos para superarnos a nosotros mismos. Entonces, claro, cuando surge Belbour, es un líder nato, es un héroe que da su vida en el primer libro por los amigos, por la amistad, por el amor, y va promocionando siempre unos valores eternos que, bueno, a mí me gustaría recuperar para la sociedad, que hoy estamos un poco despistados. Y en La leyenda nunca muere, Belbour La leyenda nunca muere, ¿qué objetivos o qué misiones tiene Belbour aparte de salvar la cultura? A salvar la cultura celta de este territorio hispano, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo hay unos descendientes suyos que llegan a esta época, pero que no conocen, no lo saben. Y a través del libro, que tiene 500 páginas, pues hay unas circunstancias y unos mensajes que reciben que le van indicando de dónde proviene. Entonces hay unos encuentros entre Belbour, que sí los conoce, y ellos que empiezan a ver que hay algo más dentro de su espíritu que le identifica y le une a él. Y así, pues bueno, quiero decir porque es como los celtas creían en la reencarnación. Entonces el espíritu de Belbour se ha mantenido alerta durante tantas generaciones y tantos siglos. ¿Para qué? Para comunicar con sus descendientes y ayudarles en su momento que viven, en su momento histórico. Antonia, yo sé que tú tienes una legión de lectores que han seguido la historia de Belbour desde su inicio, ¿no? Sí. Pero estas novelas, y concretamente la última, ¿no? Belbour, La leyenda nunca muere, ¿se pueden leer de forma independiente o para entender y apasionarte por esa lectura tienes que comenzar desde el principio? A ver, el libro Belbour, el primero, yo lo concebí como único libro, pero más tarde fueron los lectores los que me pedían que aclarara ciertas circunstancias que se habían quedado como menos aclaradas en el libro primero. Así que el Belbour primero es como mi parte masculina, que salió primero que la femenina, con Baltine. ¿Por qué? Es muy fácil. Yo estudié Derecho en una época en que había pocas mujeres. Entonces yo tuve que recurrir a mi fuerza innata, que la llevamos dentro, la fuerza masculina y la parte femenina, llevamos las dos. Pues yo tuve que recurrir primero a esa. ¿Para qué? Pues para desenvolverme en mi profesión. Y cuando ya acabé, se ve que mostré todo lo que yo tenía dentro, al mismo tiempo que creé a los personajes, pues como pedían los lectores algo más, pues escribí Baltine y entonces ya saqué el personaje de Baltine del libro primero y le dediqué un libro entero a ella, a cómo era la vida de esta hija de Belbour y de una sacerdotisa muy poderosa, recibiendo los bienes y los dones que habían recibido de los dioses celtas, y cómo fue vivir con esas dos personas tan maravillosas y la educación que recibió. Oye, ¿cómo podemos conseguir nuestro ejemplar de la última novela y en principio última de esta saga, Belbour La leyenda nunca muere, o las anteriores, a través de librerías físicas o hay que pedirlo por internet? Pues está en todo, en internet, en Amazon, está en Link, en todo lo moderno que hay, ebook, todo. Sí. Ahora mismo me están haciendo un audiolibro de Belbour el druida en Madrid. Y también está en la librería, sobre todo Casa del Libro, que la visito mensualmente para firmar mis ejemplares, no solo estos, sino los demás que tengo ya 7 publicaciones, sí. Y entonces pues ahí lo pueden encontrar fácilmente. Pues Antonia María, chicos, gracias por acudir a nuestro programa y enhorabuena, ¿no?, por haber ya culminado en principio esta saga, aunque ella misma ha dicho que su familia no descarta que haya un 5.º libro, porque ella dice este es el último, pero luego la historia continúa. Bueno, en principio vamos a decir la última entrega de esta saga, Belbour, La leyenda nunca muere. Antonia, gracias y buen regreso para tu Cádiz, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, vamos a poner un poquito de música a la tarde y enseguida las noticias más positivas, alegres, divertidas, insólitas de la semana con nuestra colaboradora Fiorina Sage en Qué buenas noticias.
rostro frente a mí, después tu imagen se me va. No dejo de pensar a qué río se van las lágrimas que derramé. Seré la brisa que contigo va. Seré tu huella al caminar. Puedes ver la estrella aunque no esté cerca. Puedes verme a mí brillar. Deja que te sienta y saber que todo sigue igual. Hasta volvernos a encontrar. No dejo de pensar en ti, se llenó un vacío en mí. Después cuesta respirar. Sabes que te esperaré, seguiré soñándote tu voz. Pronto escucharé. Serás el alma que conmigo va. Cada mañana al despertar. Puedes ver la estrella aunque no esté cerca. Puedes verme a mí brillar. Deja que te sienta y saber que todo sigue igual. Hasta volvernos a encontrar. Ahora sé, no es un adiós ni un Deja que te sienta y saber que todo sigue igual. Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. No es un adiós ni es un final. Puedes ver la estrella aunque no esté cerca. Pues continuamos con más contenido de esta tarde en Málaga TV después del videoclip de Verónica Romero y ahora saludamos a Fiorina Saja, nuestra colaboradora, nuestra loca perdida, como a ella le gusta que le llamen, de hecho ahí lleva su camiseta. Llevo yo loca vengo perdida. preparada, siempre. Más loca que una cabra, que se suele decir. Hombre, por supuesto, ¿Eh? y además mucha honra. Bueno, qué buenas noticias. Pues ¿Qué mira, noticias nos traes hoy? Pues mira, yo traigo 5 noticias que tienen que ver con, bueno, la mayoría con carreras, Vale. de todo tipo, Sí. porque la gente está loca perdida. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero siempre termina bien. Tú sabes que nosotros solamente hablamos de cosas positivas, alegres, y que la gente divertidas. le podamos sacar una sonrisa. Entonces empezamos en Estados Unidos y este año y hoy nos vamos a quedar en Estados Unidos para 3 noticias. La primera noticia que traigo pasa en Florida. Una pareja que veis en este coche le paran en plena ciudad y van a 170 kilómetros por hora. En Florida, en Florida, a 170 kilómetros por hora. en la ciudad. Bueno, conducir en Miami y en Florida es un show. Yo Sí. las veces que he estado, que he alquilado coches, ha sido tremendo. Pero bueno, la gente conduce fatal. El caso es que esta muchacha, cuando la paran, y mira la cara de pánfilo que se le quedan,
porque esta muchacha iba a su boda y este era el señor que le acompañaba. Iba de copiloto la novia. Exactamente. Vestida de novia para su altar. Entonces tiene una para ir cara al de, altar. ¿tú por qué me paras si yo voy a casarme? Ya, pero hombre, 170 kilómetros, el que sea vamos, llegaría tarde a la boda y tendría mucha prisa, Entonces pero yo eso no pensé- justifica esa velocidad. Yo pensé, el día que se pone de parto, ¿a cuánto van? Pues eso te digo ya, porque si para casarse lo pone el coche a 170, pues... Iba tarde a su boda y eso era la excusa. Entonces, ¿Llegó a la boda? llegó a la boda Pero con multa, ¿no? con un multón por el conductor, Hombre. evidentemente, y él dice que va a recurrir, porque claro, era Ah. una causa de fuerza mayor. Por eso yo me acordaba un poco de las Bueno, cosas, bueno. causas de fuerza mayor que tienen mucha más potencia, ¿no? Esta tiene poca, pero lo que llamó muchísimo la atención fue la cara de estos dos, Sí, sí, como diciendo, ¿por qué me para? pero a ver, ¿por qué me paráis si yo estoy haciendo lo correcto? Claro, está haciendo un servicio público, llevar una novia al altar. Bueno, pasamos de estos incautos, vamos a decir, porque la verdad es que se les queda una cara así como, oye, mira, que es que iba a 170, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? Vamos a pasar a la siguiente noticia, que también tiene que ver con carrera. Con carrera, pero esta vez no ¿Dónde? carrera, sino carrera contra sí mismo. Ah. Son lanchas, nos vamos en Arizona. Arizona. ¿Veis Oh. las vueltas de campana que da esta lancha con dos Bueno, personas a oye, bordo? esto es peligroso, muy peligroso. Bueno, pues es un sitio que se llama Lake Havasu City, donde hacen pruebas contra sí mismos, construyen unas lanchas impresionantes y esta no iba a 170 por hora. Cuando el morro empieza arriba, iban a 300 kilómetros por hora. Pero es que además el impacto, cuando cae, eso tuvo que ser demoledor, yo no Hay sé... dos navegantes ahí y salieron con heridas leves y es un auténtico milagro. Pues Si no mucha fuera por eso suerte. no lo podíamos contar. Claro, pues mucha suerte que tuvieron, porque el impacto es impresionante, es como ver, bueno, es que la lancha salta por los Sí. aires. Y entonces Es el, impactante. el tema es que construyen esa lancha expresamente para ese tipo de carrera en este O sea, lago. en esto es este momento. esto es una competición, Una competición pero con ellos mismos, con ello- para batir exacto, récord. Para batir récord. Ah, mira, mira, mira. Ya la ha batido, eso está Bueno, clarísimo. sí, ya yo creo que ya pocas ganas van a tener de seguir corriendo en lancha. Bueno, vamos a ir ahora a una mujer, oye, una luchadora de lo que es creer en sí misma, sí y misma. ir contra su tiempo. en Contra este su caso. tiempo. En los años 90, la señora Sophie Lloyd se presenta como un chico en la sociedad Círculo Mágico. Vamos a Inglaterra, ¿eh? Sí, sí, Estamos sí, en sí. Inglaterra. Y esta señora durante más de un año y medio se va preparando, mide 1,57 m, hizo creer que era un chaval de 18 años. Pero Varón. el motivo era porque El motivo era círculo porque en el círculo no permitía de la los entrada de magos mujeres. no se podía entrar. Y entonces, 18 meses después de haberse preparado, se presenta, la admiten. Y 18 meses después de que la hayan admitido, abren el círculo a las mujeres. Entonces, ella va y confiesa ¿Qué mujer? que es mujer. La penalizan y la echan. Pero ahora, este año, fíjate tú los años que han pasado, deciden que la quieren rehabilitar, la buscan La readmiten. y la readmiten. Y ahí está la foto de cuando readmiten a esta... Esto fue cuando la admiten como hombre Sí. y ahora como la readmiten, fíjate tú La los foto años de la que han derecha es la actual, pasado. cuántos años han pasado, pero mira, Desde al el final 91. se ha hecho justicia y el círculo mágico, a pesar de que en su origen pues se ve que tenían esa norma tan machista, pero los tiempos cambian y han decidido pues resarcir, ¿no?, a esa mujer Pero es y que devolverle ese lo título. curioso de todo esto es que hay un 5% de mujeres magas en este círculo. Eso es lo curioso. Y que la podían haber rehabilitado antes Mucho antes. y no esperar 2025, cuando las mujeres desde 1991 pueden entrar en el círculo de los magos, ¿no? Bueno, Entonces, pues nos vamos a Nuevo México, ¿no? sí, volvemos a Estados Unidos, pero ya más cerca de nuestro mundo hispano, y vamos a las carreras de burros. En Cerrillos, que es una ciudad minera, y estos corredores de montaña aceptan el reto físico de correr al lado de sus burros, Sí. pero haciendo un poco homenaje a la historia del viejo oeste, que gira en torno a una asociación, porque en esta zona era una zona minera y los mineros iban
a trabajar con esas bestias de carga, por lo cual en estas carreras que organizan ahora tienen que llevar la montura, palo, pico, pala y sartén. Como si fueran a la mina a trabajar. Como si fueran a la mina a trabajar. Y no pueden montar el burro. Y entonces esto son unas carreras que se hacen anualmente, o sea, son atletas que corren, pero no encima del burro, sino con el burro. Sí, y entonces cuando se para, pues le tienen que engatuzar, tienen que buscar porque el burro se para. El burro se para no porque es tonto. Esto, vamos a quitar aquí un mito. El burro es muy inteligente, Claro, lo que pasa sí. es que no tiene las mismas reacciones que un caballo. Un caballo cuando tiene miedo de algo, huye. Y un burro cuando tiene miedo de algo, se para. O tiene algo desconocido, entonces ahí está un poco la dificultad. Son unos animales entrañables, a mí sí, me gustan mucho los burritos. es precioso. Llevan 400 años en esta región, ¿no? Y la carrera es de 10,5 kilómetros, pero en el Colorado, en otro estado de Estados Unidos, hay carreras que pueden llegar hasta 48 kilómetros. Bueno, espero que, hombre, que en ese caso los burritos estén bien hidratados. Sí, bueno, yo sé que tú eres muy sensible a este tema. Oye, un minuto que nos queda, pero vamos a despedir, qué buenas noticias, con otra noticia sobre animales. Animales que te va a encantar y a mí en particular, tú lo sabes, porque nos vamos a Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda sigue batiendo el récord de ovejas por habitante. Tenemos 23.600.000 habitantes, no, perdón, 23.600.000 ovejas por 5.300 millones habitantes, o sea que son 4 ovejas y medio por habitante. Pero antes, en el año 82, había 22 ovejas por habitante, es decir, que había 70 millones de ovejas por solamente 3.200.000 habitantes. Pero sigue siendo el país con más ovejas de todo el planeta. Más ovejas que personas en Nueva Zelanda. Que personas. ¿Pero por qué va disminuyendo? Pues por las fibras sintéticas, porque antes vivían los ganaderos y los exportadores de la carne y de la lana, sí. Pero ahora con la fibra sintética hay menos. Entonces el gobierno ha tomado un poco carta en el asunto y está obligando a que los aislamientos, las alfombras se hagan con lana natural, para poder repoblar un poco más. Y todavía. que no se pierda, digamos, esta costumbre. Pero esta la perspectiva es que no vamos a llegar a las cifras que teníamos en los años 80. Pero tú sabes que uno de mis sueños es conocer este país y precisamente por el tema de las ovejas. Bueno, pues nunca es tarde, así que ya sabes, Fiorina. Como viajamos mucho, pues vamos a seguir Nueva Zelanda viajando. el próximo viaje. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanitas aquí con más mucho noticias gusto. positivas. En Qué Buenas Noticias. Fiorina, muchas gracias. A ti siempre. Buen resto de semana y nos marchamos ya, lo hacemos con una recomendación sobre el canal Buen Viaje que podéis seguir a través de nuestra plataforma de televisión en streaming Zapi Televisión. Canal Buen Viaje emite esta temporada la serie documental Vuelos Insólitos. Os dejamos con esta recomendación, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Existen aviones que son un lujo al alcance de muy pocos. Voy a servirle una copa de champán. Buena idea, Don Periñón. Billetes por las nubes que permiten viajar en un hotel de 5 estrellas. Es asombroso. No parece un avión para nada. Pero hay otros vuelos donde el verdadero lujo es aterrizar con vida, porque su destino son pistas solo aptas para los pilotos más expertos. Sube a bordo de nuestros vuelos insólitos. En Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos.